que yo voy a compartir con ustedes es que son muchas las emociones que en esta noche me embargan. Agradezco a Dios y también a ustedes como iglesia que hoy yo pueda estar aquí. Primero a Dios, porque según la ciencia, un día como hoy, yo no estuviera caminando, yo no estuviera hablando, yo no estuviera moviéndome, yo no estuviera nada. Por eso le agradezco al Señor que hoy yo esté aquí. Pero también a ustedes que me han acogido con hospitalidad y desde que yo llegué a este lugar, yo he recordado tantos momentos tan hermosos, yo he recordado las hazañas de nosotros, yo he recordado cómo hermanos y hermanas se preocupan por el bienestar de uno. Y eso hay que agradecerlo al Señor. Yo anhelaba estar aquí hace muchos años, desde que yo quedé viuda en el 2014, yo anhelaba regresar aquí. Pero saben que las cosas, y desde ahora sépalo, porque usted lo sabe, pero hay que recordarlo, no son en nuestro tiempo. Las cosas son en el tiempo del Señor. Y el tiempo del Señor es perfecto. Y el tiempo del Señor es de bendición. Y el tiempo del Señor, hermano, es maravilloso porque el Señor ni se atrasa ni se adelanta. Es su tiempo. Bendito sea Él. Y hermanos y hermanas, el tema de esta campaña, la primera parte es caminando en el Espíritu. Y cuando caminamos en el Espíritu, todo se da su tiempo. Por tal razón, yo le digo hoy a usted, no se desespere. Yo no sé cuántos jóvenes aquí están buscando pareja, yo no sé, pero no te desesperes. Yo no sé cuántos viudos aquí están buscando pareja, pero no te desesperes. ¿Cuántas viudas están buscando compañeros, pero no te desesperes? Porque el tiempo del Señor es maravilloso. Disfrute de la presencia del Señor en su vida. ¿Por qué? Porque a Él usted le puede contar su pena. A Él usted le puede gritar. Puede levantar los brazos. Señor, aquí está tu hijo y ya no puedo más. Usted puede hacer eso. También usted puede llorar. ¿Cuántos han llorado ante la presencia del Señor? Sí, y mucho. Pero cuando usted haga todas esas cosas y se desahogue, piense que su situación no es más grande que el Dios al cual usted le sirve. Y eso no falla. Alabado sea su nombre. Caminar con Dios también es caminar en el Espíritu, porque eso es una parte esencial en la vida del cristiano. ¿Ustedes sabían eso? Caminar con Dios es una parte esencial en la vida de cada uno que ha creído y ha confesado con sus labios que Jesucristo es su Salvador y su Señor. Es tanto así que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es el activo más valioso que nosotros los cristianos tenemos. No es el dinero, no es la posición social, no es nada. El Espíritu Santo en su vida es el activo más precioso que nosotros los cristianos tenemos. ¿Por qué? Porque nos guía a toda verdad, pero también a toda justicia. Él nos redarguye, hermano, Él nos redarguye cuando en Puerto Rico dicen cuando metemos la pata, cuando nos equivocamos, ¿verdad? Él nos redarguye. ¿Y cuándo son esos momentos? Bueno, cuando codiciamos, cuando murmuramos, cuando herimos a otro, cuando no perdonamos porque creemos que tenemos nosotros la razón y la verdad, y después que hacemos todos esos disparates,
entonces el corazón nos empieza a palpitar y nos empieza a decir, pero ¿por qué yo dije esto? ¿Por qué yo hice esto? No era el momento. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo, que nos redarguye y nos invita a pensar antes de hablar. Bendito sea el Señor. En ocasiones hay personas que me han dicho, yo tengo problemas para descansar, para dormir. Y yo inmediatamente le digo, ¿has hablado con el Señor? Porque a través del Espíritu Santo, Él entonces pone en nosotros y nos revela en qué hemos faltado. Y a veces pensamos que no le hemos fallado al Señor, pero pregúntese usted. Yo le puedo decir que si caminamos en el Espíritu, Él nos consuela, Él nos renueva, Él nos suple. ¿De qué manera nos suple? Él nos liberta del miedo y nos recuerda que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Porque a veces tenemos miedo, pero ¿miedo de qué? Usted se va a poner a escuchar las noticias, usted se va a escuchar los reporteros, usted se va a poner a escuchar las voces que no vienen del Señor. Eso le quita la paz. Pero cuando su oído se afina para escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces, que no se confunde esa voz, usted entonces puede continuar adelante sabiendo y descansando en Él de que su vida está en las manos de Él. Miren, es tanto que a mí me apasiona decir que Él hizo provisión para nosotros porque Él se fue al cielo, pero Él dijo, pero les voy a dejar el Consolador, les voy a dejar el Espíritu Santo. Por eso es importante caminar en el Espíritu, porque es lo que Él nos dejó para que nosotros, en el nombre de Él, podamos hacer cosas mayores que las que Él hizo. ¿Ustedes pueden creer eso? Que hagamos cosas mayores que las que Él hizo. Él resucitó muertos, Él sanó a los enfermos, Él quitó el flujo de sangre de una persona. ¿Cuántas cosas? Multiplicó los panes y los peces, le dio de comer a tanta gente. Entonces, si nosotros podemos hacer cosas más grandes que las que Él hizo, pues estamos hechos. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, hermanos y hermanas. Pero en ocasiones se nos olvida todo lo que sabemos, porque qué chévere es predicarle a otro, qué bueno es recomendarle a otro, qué bueno es decirle a otro, mira, el Señor es suficiente para nuestra vida, pero eso se nos olvida a nosotros. Es como que usted sea médico y no se pueda recetar usted mismo. Yo le puedo hablar de eso, porque cuando a mi esposo le dio el derrame cerebral, que cayó en el hospital, fueron 3 meses que estuvimos allí, yo estuve con él día y noche. Dios es tan grande y quiero que escuchen para que cuando le llegue el momento usted sepa de dónde es que se va a agarrar. No es que usted piense que Dios es grande y poderoso, no, es que usted lo haga de usted como cosa cierta y que es real, que Él va a estar con usted. Allí no llegó mi familia, allí no llegó nadie de la iglesia que pudiera decirme, Damaris, vine para que tú tengas un espacio y puedas ir a tu casa. No. Y yo allí sentada atendiendo los trabajos de la institución que yo dirigía, me llevaban los papeles, me llevaban los informes y yo trabajando desde allí y pendiente a Ramón Seijo. Un buen día yo le dije, Señor, yo estoy aquí. De parking diario son $23. De parking nada más, de estacionamiento. Véngase que entonces yo tenía que comer algo.
Véngase que entonces eran muchas las cosas que algunos el seguro las cubría y otras no. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo la junta de directores estará dispuesto a seguir pagando mi sueldo? Y yo aquí trabajando desde aquí, ¿y cómo yo voy a hacer? Y yo conociendo todo eso que le he contado a ustedes, que el Señor hace, que el Señor suple, que el Señor... Y entonces, un buen día, cuando menos yo lo esperaba, ya yo llevaba 1 mes y medio en el hospital, tocan a la puerta de la habitación y yo digo, adelante. ¿Y saben quién era? El pastor Canario. Y el pastor Canario fue enviado por esta iglesia y fue la primera ofrenda que yo recibí. Y esa ofrenda me suplió a mí la necesidad inmediata. Por eso yo le digo a ustedes, ustedes no están en un lugar cualquiera. Ustedes están aquí en la casa de Dios, donde se sirve pan, donde se instruye, donde se les orienta, donde se les motiva a que sirvan al Señor con todo el corazón, porque Él no falla. Él fue ayer, pero es hoy y también será mañana. Aleluya. Él no falla, no falla. Al poco tiempo, ya las piernas mías estaban tan hinchadas que la piel se abrió y me bajaba líquido de las piernas. Y mis zapatos eran encharcaditos en líquido. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? Porque mis hijos en ese tiempo eran estudiantes universitarios y entonces yo no podía pretender que ellos dejaran la universidad para ir a sustituirme en el hospital. Y ese día maravilloso, vuelve otra vez el Señor y me sorprende. ¿Y sabe quién llegó? La hermana Teresa. La hermana Teresa está aquí. ¿Dónde tú estás? Mírala aquí. Y Teresa fue, y ella tiene la costumbre de ponerle la mano en el hombro a uno, me miró y me dijo, yo vine por 2 semanas, pero quiero que en esas 2 semanas usted se vaya a descansar por el día y yo me voy a quedar con el pastor. Y fueron 2 semanas de recuperación. ¿Teresa fue porque quiso? No. Teresa fue porque el Señor la envió, porque sabía mi necesidad. Y allí estuvo el Señor. Porque cuando caminamos en el Espíritu, Dios hace provisión. No hay que entenderlo todo. Nos basta su gracia. Su gracia es un regalo de Dios. Porque en ella dice la Biblia que su poder se perfecciona. Entonces, estamos hablando no de cosas inventadas por el hombre. Estamos hablando que el Señor usó hombres para escribir su palabra y en aquel tiempo era eficaz y en el tiempo pasado era eficaz y hoy es eficaz y mañana seguirá siendo eficaz. Es así. Nos tiemblan las rodillas a veces. Sí, pero no dude que Dios sabe lo que hace. Pasaron 3 meses y me dice el médico interno, señora Rivera, yo le doy 1 mes de vida al paciente. Usted tiene 2 opciones, se lo lleva a su casa o lo deja aquí, como quien dice, y que termine aquí. Yo le dije, ¿cuál es mi compromiso? ¿Qué usted espera de mí? Me dijo, no, nada, tenemos que empezar porque él va con un ventilador automático conectado a una tráqueo, va con la gomita para alimentación, va con un respirador automático, bueno, eran 16 cosas conectadas que tenía Raymond.
Y yo le digo, yo me lo llevo. Y saben que después de él estar en intensivo, yo me lo llevé a mi casa y le cuento esto para que aquel que piense que en Puerto Rico las cosas están bien lindas, yo me lo llevé a casa con 10 úlceras en la espalda y una úlcera sacral. Y para la úlcera sacral tenía que también tener un drenaje. Eso es un hospital de renombre en Puerto Rico. Quizás aquí las cosas están difíciles, pero quizás usted tiene mejor atención. Y yo me lo llevé. Él no podía hablar, no se podía mover, no se podía comunicar. Y estuvo 1 año y medio inconsciente. Sus ojitos cerrados y allí en la cama. Una noche yo le digo, mira, Señor, si tú le has permitido a él que llegue hasta la casa, algún propósito usted tiene. Porque déjeme decirle algo, nosotros como humanos trazamos planes y podemos pensar y soñar, pero el Señor es el que tiene el propósito en nuestra vida y todas las cosas nos obran para bien a aquellos que hemos creído. Y preguntamos y cuestionamos, pero ese es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Raymond estuvo en casa 5 años y 4 meses cuando le habían dado 1 mes de vida. Pero en ese tiempo, aquella habitación se convirtió en un lugar de restauración, en un lugar de ministración, en un lugar de evangelizar, en un lugar de presencia de Dios. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque hubo mucha gente que llegó allí, gente que para los efectos humanos tenía muchas capacidades, pero le hacía falta un toque de Dios. Y yo vi hombre de 6 pies y 2 pulgadas parado frente a aquella cama, temblando y temblando, porque aún Raymond sin hablar se manifestaba con sus ojos y extendía como podía su manita. Y yo ahí empezaba a orar y a reclamar, y allí vidas se reconciliaron con el Señor. Y luego decían, yo vine a verlo, yo vine a darle felicidad, pero yo voy lleno, yo vine a dar y lo que he hecho es recibir. Por eso yo digo que entonces el propósito de Dios en nuestras vidas es maravilloso. Yo caminaba en el Espíritu, pero aquí hay hermanos y hermanas que han pasado procesos de pérdida bien fuertes, pero se han mantenido porque caminan en el Espíritu. Y el Señor nos ha prometido que no nos va a desamparar. En un día lluvioso en Puerto Rico, ahora hay apagones que usted ni se imagina. Ustedes están hechos, aquí hay electricidad. Allá pagamos caro y no tenemos electricidad, y en estos días tampoco agua. Y en aquel tiempo, recuerdo que era un día bien lluvioso. Y yo tenía una planta de energía eléctrica porque un hermano de una iglesia la había donado por causa de todo lo que él necesitaba con electricidad. Y la planta no prendía. Y entre las cosas que él tenía conectada era un matre de aire. Si el matre de aire no tiene energía, se vacía y las úlceras vuelven otra vez a aflorar. Pero como Dios se mete en todo, yo le dije, Moisés me dijo, mami, ¿qué vamos a hacer? ¿Llamamos a una ambulancia y nos llevamos a papi al hospital? ¿O qué tú vas a hacer? Y yo le dije, tranquilo, vamos allá atrás, donde estaba la planta. Hermanos, y entonces intentábamos prender la planta manual y la planta, nada. Lo hicimos por varias ocasiones y nada. El agua nos subía al tobillo. Y yo le digo, Moisés, ¿sabes qué?
yo le voy a poner la mano encima de la planta y voy a orar. Y él me miró. Aquí la perdimos. Y yo voy a hacer eso. Y yo él cogió el paraguas para entonces taparme a mí y yo oré en fe creyendo que aún los enseres y las cosas mecánicas tienen que reaccionar. Al mandato de Dios tienen que reaccionar, porque no es el hecho de que sea mecánico, es el hecho de que yo tengo la fe de que Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, de momento, cuando yo termino de orar, y yo sé que fue un testimonio para Moisés, prendí la planta y ahí prendió la planta, se encendió toda la casa y pudimos entonces seguir adelante. Y yo lo que pienso es, si el Señor mandó cuervos a una cueva a alimentar a su profeta, si el Señor multiplicó panes y peces, si el Señor llenó las tinajas de aceite con una cosa poca, ¿cuánto más entonces el Señor puede hacer a favor de nosotros? Bendito sea su nombre. Y volvemos al tema, caminar en el Espíritu es permitir que Dios nos guíe a hacer su voluntad. Cuando aquel anestesiólogo me dijo, señora, déjelo ir. Y yo entendí que lo dejara morir. Y yo miré a aquel anestesiólogo y le dije, si fuera su papá, ¿usted lo dejaba ir? Es mi esposo. Entonces, si hay algo que hacer todavía, se puede hacer. Y cuando usted, mire, yo le pregunto, y cuando usted juramentó como médico y juramentó que mientras haya una posibilidad de algo que se pueda hacer, usted tiene la responsabilidad de hacerlo. Yo me sentía grande. Porque aquel médico me miró con ganas de matarme y sacarme de allí. Sí. Como que, ¿quién tú crees que eres? Si te estoy diciendo que él se va a morir como quiera, que lo deje morir ya. Pero eso no era. Eso no era, porque entonces nos hubiésemos perdido todas las experiencias que el Señor permitió que tuviésemos. Porque en el caminar, si hay alternativa, hay que acudir a ella. Y yo le puedo decir que no es suficiente el conocimiento adquirido secularmente. Escuchen bien, jóvenes. No es suficiente el conocimiento que usted adquiere secularmente. No es suficiente las leyes humanas. No es suficiente su estatus en la sociedad. No es suficiente la elocuencia que usted tenga en las expresiones verbales. No es suficiente asistir al templo cada vez que haya el culto. Si usted y yo no le permitimos al Espíritu Santo morar en nosotros y ser el dueño de nuestra vida, entonces estamos haciendo lo que nos parece y perdemos la bendición. No es suficiente ayunar, no es suficiente tener un cargo en la iglesia. Lo que es suficiente es aceptar al Señor como nuestro Salvador y permitir que el Espíritu Santo en nosotros nos llene de su gracia y tendremos entonces poder para hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Debemos someternos y vivir como Él quiere que vivamos. Es entonces que caminamos en el Espíritu y experimentamos su don de amor y su regalo de gracia. Y ante los desafíos no tememos, los enfrentamos. Ante la enfermedad no nos turbamos. Ante la falta de empleo confiamos en que Él nos suplirá. Ante la soledad, por la razón que sea, confiamos en que Él nos atenderá. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, dice el coro. Bendito sea su nombre.
Los versículos que en esta noche me inspiraron, por decir inspiraron, porque el Señor es el que inspira, pero a través de su palabra, Él me llevó a Primera de Timoteo 1, 6, 7. Segunda de Timoteo, perdón. Pero me encanta el 7 porque dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso lo recitamos, pero tenemos que internalizarlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que vivirlo. Y cuando usted se sienta que está desfalleciendo, recuerde esa palabra, hermano. Todos los que estamos aquí tenemos momentos bien difíciles, pero todos los que estamos aquí también en el proceso aprendemos que el Señor permite cosas para que cuando salgamos de ellas podamos contarle a otros con autoridad que Jesucristo es el mejor negocio que hemos hecho, porque Él no nos va a dejar. Bendito sea su nombre. Él suple todas nuestras necesidades. Y en esta noche yo no sé cómo usted llegó aquí. No sé. Pero sí, el Señor sabe. Y yo le voy a pedir a Carlito que me ayude con un coro que se titula Examíname. Mientras cantamos este coro, usted va a cerrar sus ojitos y va a pensar si en estos días usted ha flaqueado en la fe. Si usted en estos días ha dicho, mira, yo no vuelvo más al templo porque es que de verdad no me siento igual, yo no quiero estar. Mire, no le dé cabida al enemigo en su vida. Cuando usted empieza a florecer aquí en el templo, el enemigo le va a presentar 20 dificultades porque lo quiere sacar de carrera, porque él no quiere verlo florecer. Y mientras él pueda sacarlo, pues usted entonces tiene que decidir si va a permitir que el Espíritu de Dios more en usted o no. Y ahí entonces Dios se glorifica cuando usted toma la mejor decisión. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y si en esta noche usted entiende que debe renovar ese compromiso con el Señor, y si hay alguna persona aquí que no conoce al Señor, yo le puedo decir que la mejor decisión de su vida es aceptarlo como Salvador. Si usted está retraído y van días que no siente nada, usted esta noche va a decir, Señor, yo quiero caminar en el Espíritu.